El pacto en lo profundo del bosque. El bosque siempre ha sido mi refugio, un lugar donde puedo escapar del bullicio del mundo y encontrar paz entre los árboles antiguos y las sombras danzantes. Desde que era niño, he explorado cada rincón de este vasto laberinto de verdor, aprendiendo sus secretos y acariciando la sensación de libertad que solo se encuentra entre la espesura de los árboles. Pero esta vez, algo era diferente. Una sensación de inquietud se aferraba a mí mientras me adentraba en el bosque, como si las sombras se cerraran a mi alrededor con una ferocidad inusual. Traté de sacudirme el sentimiento, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero no podía ignorar el palpitar nervioso en mi pecho. Caminé por el sendero familiar, cada paso resonando en la quietud del bosque. Las hojas crujían bajo mis pies, y el susurro del viento entre las ramas parecía llevar un mensaje que no podía descifrar. La luz del sol filtraba a través de las hojas, creando patrones de sombras que danzaban sobre el suelo cubierto de musgo. Fue entonces cuando lo vi, un claro en el bosque, bañado por la luz del sol y rodeado de árboles que se alzaban como guardianes silenciosos. Al principio, me sentí atraído por la belleza del lugar, pero a medida que me acercaba, una sensación de malestar se apoderaba de mí. Había algo en el aire, algo oscuro y siniestro que me hacía retroceder instintivamente. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo, y me encontré avanzando hacia el claro con una determinación que no podía explicar. Cuando llegué al borde del espacio abierto, me detuve y observé mi entorno con cautela. El claro estaba desierto, salvo por un viejo altar de piedra que se alzaba en el centro, cubierto de musgo y ennegrecido por el tiempo. Me acerqué al altar con pasos vacilantes, sintiendo la presión en el aire aumentar a medida que me adentraba en el claro. Una voz en mi interior me decía que me diera la vuelta y huyera de allí lo más rápido posible, pero algo me mantenía atrapado en el lugar, como si una fuerza invisible me hubiera tomado por completo. Cuando llegué al altar, una extraña sensación de familiaridad se apoderó de mí. Como si hubiera estado allí antes, en otra vida, en otro tiempo. Mis manos temblaban mientras tocaba la superficie fría de la piedra, sintiendo una corriente eléctrica recorrer mi piel. Entonces, lo vi, un símbolo tallado en la piedra, oscuro y retorcido como las raíces de los árboles que lo rodeaban. Era un símbolo que no reconocía, pero que parecía susurrar palabras antiguas y olvidadas en el rincón más profundo de mi mente. Fue entonces cuando lo escuché, una voz, suave y seductora, que parecía susurrar mi nombre en el viento. Me quedé inmóvil, escuchando con atención mientras la voz hablaba palabras que apenas podía entender. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblorosa en la quietud del bosque. La voz se rió, un sonido oscuro y melodioso que envolvió mi mente como una niebla espesa. Soy aquel que ha estado esperando tu llegada, dijo la voz, su tono lleno de promesas y peligros ocultos. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago mientras la voz se acercaba más, envolviéndome en su abrazo oscuro. Quiero hacer un trato contigo, dijo la voz, su tono suave como la seda. Un pacto que te otorgará todo lo que deseas a cambio de algo muy querido. Mis manos temblaban mientras escuchaba las palabras de la voz, sintiendo una mezcla de fascinación y terror en mi interior. Sabía que hacer un pacto con una entidad tan oscura era peligroso, pero la promesa de obtener todo lo que deseaba era demasiado tentadora para resistirme. ¿Qué debo hacer?, pregunté, mi voz apenas un susurro en la oscuridad. La voz rió, un sonido lleno de malicia y promesas rotas. Debes sellar el pacto con tu propia sangre, dijo la voz, su tono suave como una caricia en la noche. Solo entonces recibirás lo que tanto anhelas. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras escuchaba las palabras de la voz, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Con manos temblorosas, saqué un cuchillo de mi bolsillo y corté la palma de mi mano, dejando que la sangre gotease sobre la superficie del altar. El aire se llenó de un zumbido eléctrico mientras mi sangre se mezclaba con la piedra, y una sensación de poder y terror se apoderaba de mí. Sabía que había sellado un pacto que cambiaría mi vida para siempre,
pero en ese momento no me importaba el precio que tendría que pagar. El claro se llenó de una luz brillante mientras el pacto se sellaba, y una risa oscura resonaba en la noche mientras las sombras se cerraban a mi alrededor. Desde ese día, he vivido con el peso de mi elección, sabiendo que cada deseo cumplido tiene un precio y que la oscuridad siempre acecha en lo profundo del bosque, esperando reclamar lo que es suyo. El pacto en lo profundo del bosque había sido sellado, y yo era su prisionero para toda la eternidad. El secreto enterrado bajo la maleza. Desde que heredamos la casa de campo en el bosque, supe que había algo extraño en aquel lugar. La propiedad había pertenecido a nuestra familia durante generaciones, pero durante años había estado abandonada, envuelta en misterio y rodeada de maleza. Cuando mi esposo, Juan, y yo decidimos mudarnos allí con nuestros 2 hijos, pensamos que sería una oportunidad para empezar de nuevo, para dejar atrás la vida en la ciudad y encontrar la tranquilidad en medio de la naturaleza. Pero lo que encontramos fue mucho más oscuro y siniestro de lo que jamás hubiéramos imaginado. La primera vez que vi la casa, apenas podía verla entre la densa maleza que la rodeaba. La vegetación había crecido sin control durante años, cubriendo cada centímetro de la propiedad con una capa espesa y sofocante. Pero a pesar de su estado de abandono, la casa tenía un aire de grandeza y misterio que me intrigaba. No parece mucho ahora, pero con un poco de trabajo, podría ser nuestro propio paraíso en el bosque, dijo Juan, su voz llena de entusiasmo mientras examinábamos la propiedad. Asentí con la cabeza, aunque una sensación de inquietud se retorcía en mi interior. Había algo en la casa, en el bosque que la rodeaba, que me ponía los pelos de punta, como si estuviera ocultando secretos que preferirían permanecer enterrados para siempre. Pero ignoré mis instintos y nos instalamos en la casa, decididos a hacerla nuestro hogar. Durante semanas, trabajamos sin descanso para limpiar la maleza y restaurar la casa a su antigua gloria, pero por más que luchábamos, parecía que la maleza nunca se agotaba, siempre volvía a crecer más fuerte y más densa. Fue durante una de nuestras interminables sesiones de desmalezado que encontramos el primer indicio de que algo andaba mal en aquel lugar. Mientras cortaba la maleza en el patio trasero, tropecé con algo enterrado bajo la tierra, algo que reflejaba la luz del sol de una manera extraña. Intrigada, comencé a cavar con más fuerza, desenterrando lo que parecía ser una losa de piedra antigua grabada con extraños símbolos e inscripciones. A medida que limpiaba la tierra, una sensación de malestar crecía en mi interior, como si estuviera perturbando algo que debería haber permanecido oculto. Cuando finalmente terminé de desenterrar la losa, me encontré mirando a lo que parecía ser una puerta de piedra, sellada con una cerradura oxidada y cubierta de musgo. Una sensación de temor me invadió mientras contemplaba la puerta, preguntándome qué secretos podía estar ocultando. ¿Qué has encontrado?, preguntó Juan, apareciendo a mi lado con una expresión de curiosidad en su rostro. Se lo mostré, explicándole cómo lo había descubierto enterrado bajo la maleza. Su rostro se iluminó con excitación mientras examinaba la puerta de piedra, sus dedos trazando los extraños símbolos grabados en la superficie. Debe ser antigua, dijo, su voz llena de asombro. ¿Crees que podría llevar a alguna parte? No estaba seguro de qué pensar. Por un lado, una parte de mí anhelaba descubrir lo que yacía al otro lado de la puerta, pero por otro lado, una sensación de miedo se apoderaba de mí, como si estuviera jugando con fuerzas que no entendía completamente. Creo que deberíamos dejarla en paz, dije finalmente, mi voz apenas un susurro en el aire. ¿Quién sabe qué secretos podría estar guardando? Pero Juan no escuchó, o no quiso escuchar. Decidido a descubrir lo que había al otro lado de la puerta, comenzó a buscar la llave en la casa, convencido de que estaba escondida en alguna parte. A pesar de mis advertencias, se negó a rendirse, obsesionado con el misterio que yacía al otro lado de la puerta. Fue durante una tormentosa noche de verano que Juan finalmente encontró la llave, escondida en el fondo de un cajón en el desván de la casa. Con una excitación febril en sus ojos, se apresuró a la puerta de piedra, ansioso por descubrir lo que estaba oculto en su interior.
Con el corazón en la garganta, lo seguí mientras abría la puerta, preparado para lo peor. Pero lo que encontramos al otro lado de la puerta era mucho más oscuro y siniestro de lo que jamás hubiéramos imaginado. Una escalera de piedra descendía en la oscuridad, llevándonos a lo desconocido. Con una mezcla de temor y curiosidad, comenzamos a bajar, nuestros pasos resonando en la oscuridad mientras nos adentrábamos en las profundidades del subsuelo. Lo que encontramos allí abajo era más horrible de lo que jamás habríamos imaginado. Una serie de cámaras subterráneas se extendían ante nosotros, llenas de reliquias antiguas y artefactos misteriosos. Pero lo que más nos llamó la atención fue una serie de sarcófagos antiguos, cada uno sellado con extraños símbolos y grabados. Mientras explorábamos las cámaras subterráneas, una sensación de malestar crecía en mi interior. Sabía que no deberíamos haber estado allí, que estábamos interfiriendo con algo que no entendíamos completamente. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás, ya estábamos atrapados en una red de oscuridad y secretos que no podíamos escapar. Fue entonces cuando lo encontramos, un sarcófago antiguo, sellado con una serie de inscripciones en una lengua que no podíamos comprender. Con una mezcla de temor y curiosidad, lo abrimos, revelando su macabra carga. Dentro del sarcófago yacía un esqueleto humano, sus huesos cubiertos de polvo y musgo. Pero lo que más nos horrorizó fue el extraño amuleto que yacía sobre su pecho, un símbolo de poder y oscuridad que parecía emitir un aura de malevolencia. Sin saber lo que estábamos haciendo, Juan tomó el amuleto en sus manos, sintiendo su frío toque contra su piel. En ese momento, una oscuridad fría y penetrante llenó la cámara, envolviéndonos en sus garras. Con un grito de horror, intentamos huir de las cámaras subterráneas, pero la oscuridad nos envolvió, consumiéndonos por completo. Cuando finalmente emergimos a la luz del día, nos dimos cuenta de que algo había cambiado, que habíamos desatado una fuerza oscura y antigua que no podíamos controlar. Desde ese día, la casa en el bosque ha estado embrujada por una oscuridad que no podemos comprender. Extraños sucesos ocurren con regularidad, sombras que se mueven en las paredes, voces susurrantes en la oscuridad. Y en el fondo del bosque, la maleza sigue creciendo, cubriendo los secretos que yacen enterrados bajo su espesa capa. El eco de los lamentos del bosque. Desde que nos mudamos a esta casa en el bosque, algo siempre ha estado mal. La primera vez que vi la propiedad, supe que había algo oscuro acechando entre los árboles, algo que parecía llorar en la oscuridad de la noche. La casa en sí era hermosa, una cabaña rústica con un encanto antiguo que llamó mi atención de inmediato. Pero mientras exploraba los alrededores, una sensación de inquietud se apoderó de mí, como si los árboles mismos estuvieran susurrando secretos oscuros que preferirían permanecer enterrados. Mi esposo, Tomás, y yo habíamos estado buscando un lugar tranquilo para comenzar nuestra nueva vida juntos, y cuando encontramos esta casa en el bosque, pensamos que sería perfecta. Pero desde el momento en que nos instalamos, supe que habíamos cometido un error. Los lamentos comenzaron poco después de mudarnos. Por las noches, mientras intentaba dormir, escuchaba susurros inquietantes que parecían surgir de la espesura del bosque. Al principio, pensé que era mi imaginación jugando trucos conmigo, pero pronto me di cuenta de que los lamentos eran reales, tangibles, como si fueran el eco de un dolor antiguo y profundo. Tomás intentaba tranquilizarme, diciéndome que eran solo los sonidos normales del bosque, pero yo sabía que había algo más detrás de esos lamentos. Una oscuridad que se retorcía entre los árboles, esperando su oportunidad para surgir. Con el tiempo, los lamentos se volvieron más intensos, más desesperados. Parecían seguirme a todas partes, susurrando en mi oído incluso en plena luz del día. Y cada vez que intentaba investigar su origen, parecían retroceder en las sombras, esquivándome como si temieran ser descubiertos. Fue durante una tormentosa noche de verano que finalmente descubrí la verdad detrás de los lamentos. Mientras caminaba por el bosque, buscando respuestas, me encontré con una vieja cabaña oculta entre los árboles. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho,
me adentré en la oscuridad de la cabaña, siguiendo los lamentos hasta su origen. Lo que encontré dentro de la cabaña me heló la sangre. Una figura encapuchada yacía en el suelo, susurrando palabras incoherentes entre sollozos ahogados. A su alrededor, extraños símbolos y grabados cubrían las paredes, como si fueran un recordatorio de un pasado olvidado. Con una sensación de terror creciendo en mi interior, me acerqué a la figura oscura, dispuesta a descubrir la verdad detrás de los lamentos que habían atormentado mis noches. Pero cuando levanté la capucha, lo que vi me hizo retroceder con horror. La figura encapuchada no era otra que yo misma, mi rostro pálido y demacrado reflejado en los ojos vacíos que me miraban desde el suelo. Con un grito de terror, intenté retroceder, pero algo me mantenía atrapada en la cabaña, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Fue entonces cuando entendí la verdad detrás de los lamentos del bosque. No eran simples sonidos del entorno, sino el eco de un dolor antiguo y profundo que había sido enterrado bajo la maleza del bosque durante años. Un dolor que había encontrado un eco en mi propia alma, atrapándome en su abrazo frío y despiadado. Con un último grito de desesperación, intenté liberarme de la oscuridad que me rodeaba, luchando por encontrar una salida de esta pesadilla que me había consumido por completo. Y mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor, supe que mi lucha apenas comenzaba, que los lamentos del bosque nunca me dejarían ir. Desde entonces, la cabaña en el bosque ha permanecido vacía, susurrando sus secretos oscuros a los que se atreven a escuchar. Y mientras me alejo de este lugar maldito, sé que los lamentos nunca me abandonarán, siempre acechando en la oscuridad, esperando su oportunidad para reclamar mi alma una vez más.